El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Bendecida tarde-noche ya. Con qué gusto, con qué gozo. El gozo del corazón de saber que nos encontramos, que nos unimos en un mismo amor, que compartimos ese amor tan grande que es el amor de Dios. Así que con esta alegría empezamos este programa. Como siempre saben, les habla Yuli Zárate, y bueno, con esta alegría que me invade el corazón, porque cada vez que empezamos encuentro con el amado, me sucede lo mismo, porque es el entusiasmo de sentir, de pensar que vamos a tener un encuentro fuerte y hermoso con el amado. Bueno, como siempre estamos acá con Emma, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Emma? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juli. Hola, Emma, Buenas ¿me noches, escuchás? Raúl. Sí, te escucho. ¿Me escuchás vos? Hola, hola. ¿Me Sí, escuchas? sí. Ah, ¿qué ¿Estamos tal? Buenas bien? noches. Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos los que nos están Bueno. mirando, nos están escuchando. Bueno, bien, feliz de estar nuevamente en un nuevo encuentro con el amado aquí, que nos llama el Señor, así que esperando otra vez que el Espíritu Santo nos siga acompañando como siempre. Feliz. Y bueno, y acá tenemos a nuestro programador, Raúl Wiki, que hoy, además de programador, difusor, proclamador de la palabra del Señor. Y con Así un es. título que no sé. La verdad, sí, no sé, me da un poquito de miedo ese título, Raúl. Pero es un título muy lindo. Vamos a ver de qué se trata. Estrés y algo más. Estrés y Hola, algo ¿qué más. tal? Lo voy a Este es saludar. el Hola, título Juli, de ¿qué tal? Encuentro con el amado hoy. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andan? Así que estás preparado para hablarnos sobre el estrés y algo más todavía, Raúl. Sí, y algo más, sí, así es. Bueno, es algo, Uy, una palabra moderna, digamos, si se quiere, ¿no? Actual de nuestros días. Así que bueno, y volvamos a compartir a través del Evangelio y charlar un poquito sobre esto para que, bueno, cada uno, el Evangelio nos da esperanza y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito y de charlar juntos sobre este tema del estrés, que es algo, llamémosle moderno, actual, pero que todos, lamentablemente, lo padecemos o lo podemos padecer. muy bien. Vamos a poner seguro un poquito más del jingle o la música que quieras y después oramos. Y ahí
empezamos con esto del estrés. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué te parece si invocamos al Espíritu Santo para que, bueno, nos dé la fortaleza? Sí, pero y yo te decía que sabiduría? escuchas un poquito de música primero y después invocamos al Espíritu Santo y oramos. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo este pedido de Espíritu Santo con esta canción bellísima. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de la vida, Señor del amor y de las misericordias, Dios santo, Dios poderoso que nos ha convocado, que nos ha llamado, que nos ha juntado en esta noche como una madre, como dice la palabra, como la gallina junta a sus polluelos, ¿no? Como una madre. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos que derrames ese Espíritu Santo divino en esta noche. Sobre todo te pedimos que inundes de luz, que inundes de sabiduría, del espíritu de amor y de misericordia a Raúl Wiki, que va a proclamar la palabra, que nos va a hablar sobre algo interesante, estrés, que nos da un poquitito de miedito, de recelo y algo más. Pero estrés es una palabra que lamentablemente está en labios de todas las personas en el día de hoy. Por eso tenemos que pedir por este estrés al Espíritu Santo, pedir que derrame su Espíritu, nuestro Dios y nuestro Señor, sobre todos los que aquí hacemos encuentro con el amado. Emma, Raúl, Amén. alabado Amén, sea, Señor. amén, 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 Sí. Señor. Alabado sea por siempre, Señor. Gracias por este encuentro, gracias por llamarnos, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Tú dices que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio de ellos.
Gracias por estar entre medio de nosotros, Señor. Te pedimos especialmente por Raúl en esta noche, por él y su familia. Te pedimos que tus preciosos dones, y tu gracia se manifieste en su mente, en su corazón y en su alma, para que pueda proclamar tu palabra. Que sea tú quien actúe a través de él, quien hable a través de él, quien piense a través de ti, Señor. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Te pedimos que lo ilumines, que le des sabiduría, inteligencia, entendimiento, toda tu gracia, Señor, en esta noche que va a proclamar tu palabra, Señor. Amén. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por llamarnos, por estar presente. Bendice este programa y a todas las personas que tengan la posibilidad de ver este programa, que sea de sanación y liberación para todas las almas, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Te damos Bueno. gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo ya está presente. Te damos gracias por la vida de Raúl. Te damos gracias por su familia. Y te damos gracias porque lo has llamado, lo has bendecido, lo has llamado, lo has acogido como a un hijo entre tus brazos y hoy lo envías a proclamar tu palabra una vez más. Esta palabra que te pedimos que nos llegue al corazón, no solamente a nosotros, sino a todos los hermanos que están en este momento viendo y escuchando Encuentro con el amado. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos listos entonces para el tema. Bueno, como siempre en este programa, Encuentro con el Amado, compartimos algo de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y más que todo el tema de hoy vamos a hacer referencia a lo que estamos viviendo, de alguna manera, todos nosotros, todos los cristianos y todos aquellos que no lo son, o sea, todas las personas. Hoy en día tenemos una sociedad que la vemos agotada, cansada, que está cuando nos ponemos a mirar sus rostros, o sea, los rostros de la gente, como dejando entrever en su forma de mirar, en sus gestos, ese agotamiento, ¿no? Ese estrés, esa palabra, como decía recién, tan moderna. Y de repente ahora todo el mundo está estresado. Se estresan porque hay un estancamiento de autos en una avenida. Se estresan porque familias que tienen los chicos en la casa y son muy bulliciosos. Se estresan porque perdieron el trabajo. Se estresan por una enfermedad que sigue. Y todo es cansancio, todo, digamos, es agitación. Y en realidad todos experimentamos situaciones que son estresantes. Y a la luz de la palabra de Dios, o sea que hay esperanza y gracias a Dios que hay esperanza y está en la palabra de Dios, porque vamos a leer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como Dios ya nos dijo hace más de 2000 años sobre esto, ¿no? Sobre el agotamiento físico, sobre el cansancio. Veamos el capítulo 40 del libro de Isaías, que nos dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahvé, a Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Fíjese, en esta palabra hay dos clases de personas: Dios
el Todopoderoso, el que creó toda la tierra, y el resto, nosotros, personas cansadas. Dice la palabra que hasta los muchachos y los jóvenes pierden fuerzas y flaquean. Así que el tema del cansancio, del estrés, no excluye a ninguno. Los jóvenes también flaquean y caen, dice la palabra de Dios. Pero los que esperan en la voluntad de Dios le dan nuevas fuerzas. Leí una estadística que realmente es asombrosa en Argentina y Estados Unidos, que el 90% y más del 90% sufre del síndrome que se llama del estrés crónico. O sea que los argentinos, los norteamericanos, estamos emocionalmente fatigados, físicamente cansados y espiritualmente derrotados. Porque si esta estadística dice que el 90%, o sea que de repente los días se vuelven largos, largas noches, o sea, días largos y cortas las noches. Ya hay mucho por hacer y poco tiempo para hacer. Pero como decía recién, hay esperanza, y esa esperanza está en la palabra de Dios. Y que una palabra es actual, por más que se haya escrito hace más de 2000 años, es una palabra viva, actual, vigente. Y vamos a hablar del estrés. ¿Y qué es el estrés? Seguramente que muchos saben de lo que es el estrés. Es un vacío que existe entre la demanda que ponemos en nosotros y nuestras habilidades para hacerlo. Por un lado tenemos las responsabilidades, nuestras necesidades, nuestras oportunidades de la vida, y por el otro lado tenemos todas las cosas que queremos hacer, deseamos hacer, tenemos que hacer y debemos hacer. Pero a veces nuestra inhabilidad, nuestra debilidad, nuestra falta de conocimiento y muchas veces, y esto es muy importante, nuestra pecaminosidad. Y decimos, yo quiero, yo debo, pero no puedo. Ese vacío es el estrés. El debo hacerlo y no puedo hacerlo. Entonces se produce allí lo que se llama el estrés. Y todos somos vulnerables a esto. Todos podemos sufrir el estrés. El que nos ponemos obligaciones para hacer y realmente no las podemos hacer. Y eso nos genera esa ansiedad, nerviosismo, ese estrés que nos enferma física y mentalmente. Y Jesús, en medio de una sociedad tan convulsionada, tan cansada, tan estresada, dijo unas palabras. Es necesario hacer en estos momentos un alto en la vida. Es necesario hacer un alto en el camino, detenerse, decir, hay un versículo muy lindo que a mí me gusta mucho, que es el libro de Eclesiastés. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Si estamos viviendo en la adversidad, si estamos viviendo en un cansancio, en un estrés, consideremos, pensemos, consideremos qué estamos viviendo en este estado, a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos realmente. Por eso tenemos que hacer un alto en el camino, es como hablándolo en términos futboleros, es decir, pisar la pelota y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué estoy así? Y el Señor Jesucristo, consciente de que estaba viviendo en una sociedad en la que estaban cansados, pronunció estas palabras en el Evangelio de Mateo que son actuales. Nos dice a nosotros hoy. Como lo dijo hace 2000 años, lo dice hoy. Dice en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Magnífica expresión de la buena disposición de nuestro Dios hacia aquellos que reconocen que lo necesitan.
nosotros tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado de Dios. Dios dice, Jesús, venid a mí. Sí, hermano, o sea, nosotros somos responsables de responder a la iniciativa de Dios. Que más que una invitación, es un mandato, diría yo, y que luego lo aclara por qué debemos ir a Él. El Señor está demandando una decisión definitiva, sin demora, y nos da 3 condiciones para poder conocer a Dios. Analicemos. Primero dice, venid. Aquí Jesús está abriendo las puertas a todos los fatigados, o sea, todos los que tengan un agotamiento físico, los que están cargados. Aquello es el cargado que lleva un gran peso. Y en este caso, él estaba hablando a gente que estaba cargada con el peso de la ley, de los reglamentos, de todos los impuestos. Y él aquí le promete descanso para tales cargas, para los súbditos del reino. Vale aclarar que este descanso prometido por el Señor Jesús no es un escape que hacemos de fin de semana de un trabajo intelectual o manual que muchas personas confunden, porque muchas personas quieren vivir la vida en una hamaca, meciéndose a la sombra de un árbol, ¿no? No está mal. Piensan que en la vida, haciéndose seguidor de Jesús, se le acabarán los problemas, y no es así. No es así. Quien le dice que ir a Jesús se acaban las preocupaciones y los problemas, miente. Pero lo que promete Jesús es un escape, un alivio del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre y de la falta de sentido de toda exigencia. Eso es lo que el Señor nos dice cuando nos llama. Nos da esa paz, esa tranquilidad, para que no le tengamos miedo, porque quizás muchos de nosotros, muchos de los que nos escuchan, estén sufriendo bajo el temor de la muerte, bajo el temor del juicio de Dios, el temor a la carga, ese peso de la ansiedad, de la incertidumbre de qué va a ser de mí mañana, qué pasa con mis hijos, qué pasará con mi trabajo, qué va a pasar con mi estudio, qué de la incertidumbre, la falta de sentido en la vida, porque mientras no conocemos a Jesús, parece que no tuviera sentido la vida. Pero aquí el Señor Jesús dice, venid, y esto es urgente. Así lo debemos tomar. Es urgente que debemos responder a ese llamado de Jesús, porque los días vuelan, los días que pasan no vuelven. Por eso siempre el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, de la urgencia. Dice, en tanto que se dice hoy, si oyeres hoy, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. Y lo reitera no una vez, como 3 veces. Hermanos, no nos debemos preocupar por el ayer, digamos, porque en definitiva ya no va a volver el ayer. No lo vamos a recuperar. No preocuparnos por el mañana, porque no sabemos si vamos a alcanzar el mañana, si vamos a estar. Debemos ocuparnos del momento de hoy, que es el tiempo de venir a Jesús de una manera urgente, porque Jesús nos ofrece descanso y además nos manda a llevar el yugo. Dice, venid, llevar mi yugo, dice Jesús. Llevar el yugo es una expresión común entre los rabinos, los judíos, los maestros de la época, y que significa someterse a la autoridad del maestro. Ya que Jesús nos dice, le está diciendo, en una palabra le dice, vengan a mí, yo les daré descanso, y yo les daré mi yugo, es decir, háganse mis discípulos, háganse mis seguidores. Este yugo del Señor es contrario al yugo de los fariseos, de los escribas,
Ese yugo era muy difícil, el de a esto, haz aquello, a lo otro, si esto sí, esto no. Y aprende de mí, el tercer mandato que nos da el Señor concuerda con la interpretación de llevar el yugo, porque el discípulo es aprendiz, aprender del ejemplo del maestro. El único autorizado para poder enseñar diferente a los religiosos de la época. La gente común se daba cuenta de que Jesús enseñaba de una forma totalmente diferente, con autoridad. Entonces, hermanos, como para resumir esto, las 3 razones por las cuales debemos aprender de Él, de Jesús, podemos decir, en primer lugar, que tenemos el aliciente de su carácter, manso, humilde de corazón. Esto nos debe motivar a aprender de Jesús, a aprender de Él. No hay nada más hermoso que llegar a ser semejante a Jesús. En segundo lugar, hallaremos descanso para nuestras almas, o sea, la paz, la tranquilidad en el corazón. No se acabarán nuestros problemas, para nada, pero lo miraremos de otra óptica. Una cosa es estar preocupado y otra cosa es estar desesperado, ¿sí? No me van a decir que no todos deseamos la paz y la tranquilidad en nuestro corazón, en medio de este bullicio mundano, terrenal. Y en tercer lugar, el yugo de Jesús es su carga ligera, dice. Las demandas de Jesús son livianas, son justas y soportables. O sea que Jesús nunca, de alguna manera, nos va a demandar algo más allá de lo que nosotros podamos llevar, o más allá de lo que Él mismo nos ayuda a llevar. Yo quisiera leerle un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 4, en el versículo 14, que dice: ¿no sabéis lo que será mañana? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago está hablando de la vida física, la vida natural, que abarca desde el tiempo que nacemos hasta el momento en que morimos. Este periodo puede ser largo o breve, nosotros no lo sabemos. Algunos comparan la vida como un valle de lágrimas, a una lucha, otros lo comparan como un pensamiento. Y Santiago se pregunta a sí mismo, y él mismo se contesta y nos dice: ¿qué es nuestra vida? Y él dice: ciertamente es neblina. Esa que aparece generalmente en los campos, de repente aparece una neblina y como vino, se fue, se desvaneció, y como si nada hubiera pasado. Y realmente eso es la vida. Siempre en todas partes del mundo hay gente que solamente piensa en las cosas relativas al presente, a la vida terrenal, a la vida presente, como ese rico insensato que nos habla el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, que tenía muchos granos, y dice: ¿qué hago? Bueno, voy a voltear todo, voy a hacer graneros mucho más grandes, allí pueden entrar toda mi cosecha y después me sentaré y disfrutaré de la vida. Necio, esta noche vendrán por tu alma, ¿y a quién le vas a dejar todo lo que habías cosechado? Vemos la brevedad de la vida. Ciertamente nuestra vida, en comparación con la eternidad, es una nada, es nada. Y si es así, debemos aprovecharla bien, es decir, vivir bien, trabajar para la gente, que conozca a Cristo, ayudar a la gente, inclusive en lo material, hasta donde nuestras posibilidades lo permiten. La vida activa de Cristo fue solo de 3 años, pero la empleó muy bien. La influencia de su vida ha llegado hasta nosotros y a muchos millones y millones de personas más. Hay un refrán que dice: es tan poco el amor y desperdiciarlo en celos
Bueno, yo de alguna manera, parodiando estas palabras, puedo decir que es tan corta la vida y vamos a malgastarla. Debemos hacer buen uso de ella en bien de los demás, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado como ejemplo. Muchos viven haciendo planes como si fueran a vivir eternamente, como pensaban los hombres a quienes se dirigía Santiago, cuando le dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, y en un año traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Ahora, por cierto que no es malo hacer planes en el futuro, no es malo ser negociante, ser un comerciante, no es malo ser rico y tener propiedades, Dios nos quiere bendecir con bienes materiales también. El mal está en no tener en cuenta a Dios, ni lo tomamos en consideración, siquiera como un socio más en nuestros negocios, lo dejamos en un lado la decisión. Solamente lo que creen en su autosuficiencia dicen, como el hombre que nos habla la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que la fragilidad de la vida sin tener en cuenta al Señor es débil, frágil, o sea, hasta el viento más débil, más leve, la hace flaquear y destroza, como dice la Biblia, como niebla que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Aunque la vida es frágil como el cristal y terminará en el tiempo que Dios diga, que Dios disponga, ya sea largo o corto, podemos elegir cómo vivirla. Yo digo que muchas veces que podemos sufrir, vamos a sufrir, pero el sentirnos desgraciados es una opción. El sufrimiento es real, pero el sentirnos desgraciados es una elección de vida. Amigos, hermanos, Dios nos ha concedido la vida no para hacer mal uso de ellas, sino para bien de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Dios no nos obliga ni nos fuerza que usemos bien nuestra vida. Él no nos va a forzar. Cada uno elige libremente. Tiene la libre elección. Pero Él se goza cuando ve que la usamos para honrar y glorificar su nombre. Hermanos, miremos lo que dice el apóstol Pablo y tengamos en cuenta que nuestra vida debe ser una bendición no solamente para nosotros, para nuestra familia, sino para todos los demás. Y la mejor manera de usar esta vida física, ya que como decía recién, frágil, corta y pasajera, es entregarla del todo a nuestro Señor, es entregarle nuestra vida sin ninguna reserva al Señor, que Él haga su voluntad, que nos muestre cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida, cuál es su plan. Queridos hermanos, entonces el desafío, la invitación a todos con todo nuestro cariño y amor es a venir a nuestro Señor Jesucristo, a esa invitación que nos dice, venid a mí todos los que están cansados, agobiados, y tratemos de recibir esos beneficios, de darle una respuesta positiva, de decirle sí al Señor, ir a su encuentro, decirle sí a esa invitación. El que viene a Jesucristo recibe paz, tranquilidad, alivio y sobre todo la vida eterna. O sea, podemos estar realmente y vamos a estar preocupados, pero no desesperados. Yo recuerdo, y con esto quería terminar,
un testimonio que surgió hace un par de años. Mi hijo había salido a otro lugar y a otra ciudad que se quedaba a 100 kilómetros, una ciudad distante, y se largó una fuerte lluvia, una tempestad muy, muy fea. Y bueno, yo lo llamaba por teléfono y no contestaba. Le llamé a la gente que donde iba a ir y no había llegado. Y la verdad que me preocupé y estaba muy preocupado. Pero hice una oración a Dios, le entregué su vida, lo puse en sus manos, y traté de tranquilizarme, depositarme en las manos de Dios. Un momento difícil de preocupación. No me contestaba ni había llegado, y el tiempo que se caía del cielo, de la tormenta, que era terrible. Y bueno, y pasó un tiempo y al día siguiente pude comunicarme con él, y gracias a Dios pudo parar en una estación de servicio, y allí, que no tenía señal, por eso no me contestaba, pero gracias a Dios todo salió bien y pudo llegar. O sea, que esos momentos de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, que nos estresan, nos enferman físicamente, bueno, hay que entregárselo al Dios, a nuestro Señor, confiadamente, y depositarlo en sus manos, que Él sabe lo que va a hacer, Él tiene el control de todas las cosas, y Él sabe realmente lo que hace, ¿no? Así que, bueno, amén. Que el Señor los bendiga. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor y angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Dijo: venid a mí, los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él las llevará. Él las llevará. Él las llevará. Para compartir así algo, ¿no? Vos dijiste una cita que yo amo profundamente.
y un poco como la que ha guiado toda mi vida y guía mi vida. Y es la cita esta que nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los descansaré. De eso no podemos dudar absolutamente. No podemos dudar. El único que puede quitar nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestros dolores, nuestros estrés, el único que puede darnos seguridad, calor y bienestar es Dios, es Él, es Él. O sea que es nuestro seguro refugio, donde deberíamos refugiarnos todas las personas que estamos con algún tipo de sufrimiento, con algún tipo de estrés, que además en este tiempo el estrés es uno de los factores más importantes, desgraciadamente, que se ha desarrollado y que se ha apoderado de la mente de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos y aún de los niños, el estrés. Pero esto también es porque por todo lo que nos está pasando a esta generación, precisamente, nos están pasando cosas muy tristes, cosas muy feas, cosas que son realmente dolorosas. Y uno piensa que nosotros, si hablamos de la guerra, por ejemplo, nosotros estamos lejos de la guerra, digamos, en cuanto a las distancias, pero podemos estar muy cerca de aquellos que están pasando, que están viviendo la guerra, por este mismo amor al prójimo que debemos tener y esta preocupación constante que tenemos, porque son personas que han vivido en las condiciones que quizás nosotros estamos viviendo ahora, y es como si estuvieran, si nos dijeran, si a nosotros nos pasara, Dios no permita, nos pasara una cosa así, ¿no? Que tengamos que vivir una zozobra tan grande, un temor y un dolor tan grande, que no sabes si correr, si disparar, cuál sería la puerta que tenés que abrir y que te lleve a un lugar seguro. Entonces, esta falta de seguridad que existe en estos tiempos, en el mundo entero, en todos los órdenes, ¿no? Los que están en guerra, el problema económico, los problemas a nivel social, la falta de fe, todo eso te conlleva a vivir, a estar frágiles, a vivir una fragilidad mental. Y entonces es cuando te ataca esta famosa palabra, como decías vos, Raúl, que es el estrés. El estrés, en definitiva, es el signo y es la enfermedad, digamos así, de estos tiempos. Aunque no hubiera guerra, fíjate vos, aunque no hubiera guerra, la guerra se suma, pero muchísimo más. Pero aunque no hubiera guerra, hace mucho, mucho tiempo que la sociedad, que el mundo está viviendo estresado. Indudablemente es porque ahí está faltando algo. Está bien, todos somos humanos, nos podemos estresar, pero ya cuando el estrés pasa un límite, pasa una raya, y ese límite significa que del estrés ya te vuelvas, que ya no puedas comer, que ya no puedas dormir, que ya no puedas descansar, que empieces a descreer de todo y que tengas unos pensamientos horrorosos, quizás hasta de muerte, de suicidio. Es terrible. Por eso digo de que aunque no hubiera guerra en este mundo, lamentablemente esta sociedad de este tiempo, esta generación que estamos viviendo, está estresada. Y podríamos nombrar 1000
cosas por qué es pesada esta sociedad. Y es verdad que hay un fundamento, antes de terminar esta partecita que se me ocurre compartir, diría de que el fundamento es ¿no? Si tuviéramos la capacidad y tuviéramos el amor suficiente y la fe suficiente para aferrarnos totalmente a los brazos de nuestro Dios, Rey y Señor, donde la oración permanente y constante y donde el pensamiento constante no esté puesto en el peligro, sino que esté puesto en quién nos va a salvar del peligro, en quién es nuestro refugio, sería diferente. Pero bueno, sabemos que vivimos en una sociedad que la mayor parte de la sociedad no tiene una fe firme, fuerte. Podrán ser personas de fe, pero no hay una fe tan fuerte y tan firme como que te permita vivir en estos tiempos con toda la seguridad, por el mismo hecho que somos seres humanos. Así es que, bueno, yo comparto eso. Luego ustedes sigan y compartiremos entre todos. ¿Qué decís, Emma, vos? Se nos desapareció acá bueno, Sí. Bueno, yo diría que el estrés es una palabra que usamos tanto en estos tiempos, ¿no? No solo la gente grande, sino también en los niños y también muchas veces en la concepción. Yo cuento un caso particular con mi hijo que ahora tiene 17 años, que en algún momento estaba con un problema, tenían que hacer ortodoncia, sacarle una muela, y se le había ido como la mandíbula para afuera y decían que lo tenían que operar de la mandíbula. Y hablando un poco con los médicos, me preguntaban cómo había sido el embarazo. Y bueno, tiene como un nombre medicinal, digamos, el parto de él, que dicen que, bueno, que había sido por estrés. Todo eso conlleva de que, bueno, haciendo yo memoria de cómo había sido, digamos, el embarazo con él, que arrancábamos con una empresa nueva, con colaboradores, todo nuevo, justo cuando yo quedo embarazada con él. Y cuando me dicen que estaba embarazada de él, sentí una angustia tremenda porque digo yo, bueno, ahora yo empezaba con toda este emprendimiento y me hacía todo el mundo pensando quién lo iba a cuidar. Por eso digo que el estrés no solamente es de las personas, de los adultos, sino también de los niños, y en este caso, bueno, particular de mi hijo. A mí me gustó una palabra de Mateo, que bueno, que también la compartieron ustedes, que dice cuando, al ver a la multitud Jesús, en Mateo 5, 1 y 4, al ver a la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarle del siguiente modo. Felices los afligidos porque serán consolados. Es palabra del Señor. Yo con esta palabra me lo imagino a Jesús predicando a los enfermos, a los abatidos, afligidos, a los angustiados. Cuántas cosas que pasan en el día de hoy y que bueno, que tiene mucho que ver, digamos, con cuando, digamos, es la respuesta, el estrés básicamente en el campo de la medicina sería la respuesta del cuerpo a una presión física, mental y emocional que sufre la persona, que cuando en realidad, cuando supera eso se transforma en angustia, ¿no? Que es lo que nos toca vivir. Si nosotros, como decía Raúl, como decías vos, Juli, todo esto, en vez de preocuparnos, esto que siente el organismo, preocuparnos, nos ocuparíamos de las cosas de Dios, depositaríamos la confianza en el Señor para poder sobrellevar toda esa angustia o todo eso que nos produce el estrés. Bueno, ahí tendríamos nosotros, digamos, por medio de la fe, sanarnos y liberarnos de toda esa angustia, todo ese malestar que nos produce cualquier situación de hoy que nos lleva a esa situación. Eso quería compartirles, en realidad, con respecto al estrés, digamos, que es una palabra tan usada en estos tiempos. Sí, es propio de estos tiempos.
¿Y vos, Raúl, qué Sí, decís? no, es que también es causal, como decía vos también, de una depresión, porque cuando es tomar más atribuciones o más responsabilidades que podemos hacer, cuando nos ponemos esa presión y no lo podemos hacer, entonces genera ese vacío, esa brecha, y genera el estrés y nos lleva y lo puede llevar a una puerta que se abre a la depresión, ¿no? El tema del estrés. Y sobre todo en el trabajo, porque cuando yo digo, como decía un psicólogo, eh, que en la vida tenemos distintas áreas que como que son bolas, ¿no? Uno somos malabaristas, la familia, nuestros amigos, la vida espiritual y el trabajo. Entonces tenemos que estar haciendo malabares para que no se nos caigan unas de esas. Pero las otras son de cristales, le decía este psicólogo, y la del trabajo no importa porque es de goma. O sea, y la gente se preocupa más en esa área del trabajo. Dice, uno hace malabares, pero las bolas de cristal es la familia, los amigos, la vida espiritual, y la bola del trabajo es de goma, así que se caiga, puede rebotar, se reemplaza, nadie es indispensable. Entonces, por eso muchas veces en el trabajo uno toma muchas cosas y que lo supera y se va estresando, porque también esa estadística que yo leí, de un 98% de los empresarios en Estados Unidos sufren de estrés crónico, que fueron a buscar una consultora para ver qué pasaba, porque no rendían, y dieron a entender que todo ese, el empresariado, los grandes directivos estaban estresados. O sea que no podían emocionalmente, estaban fatigados, estaban cansados, no podían, digamos, generar, porque no estaban como atados, digamos, y producto del estrés, ¿no? Sí, a mí me parece importante rescatar sobre el estrés porque hay diferentes clases de estrés, ¿no? Tenés el Ujú. estrés que es digamos, eh, bien conseguido, bien consentido, porque, bueno, yo te hablaba hace rato, por ejemplo, de los que están en guerra, de que estamos en una guerra y la inseguridad, en realidad el estrés se produce por ansiedad y por inseguridad, entre tantas otras cosas más. Sí. La Pero inseguridad. lo que yo más lamento, lo que más lamento respecto de, porque vos podés estar estresado por una enfermedad, por cosas que son realmente verdaderas, porque somos seres humanos y los seres humanos a veces no tenemos un equilibrio justo, no tenemos un equilibrio. Y entonces nos vamos para el otro lado. Sí. Y entonces yo pensaba de que lo que a mí más me molesta o me duele es cuando ese estrés es producido y esa ansiedad que provoca el estrés es producido, como vos bien decías, la cantidad de empresarios que hay, que están casi todos estresados, Ujú. que es como aquel que juntaba, que quería tener el granero lleno, porque cuando viniera el tiempo de la escasez, él iba a tener alimento, iba a tener asegurado su alimento. Por una parte está bien, te asegura, pero ya cuando eso es una cosa que se lo hace con fricción, es cuando algo, digamos, queremos acumular y acumular y acumular, tu mente, ¿en qué has depositado tus pensamientos? ¿En dónde has depositado tus sentimientos? En, eh, en ser, digamos, en querer tener más, en esa avidez que muchas veces existe, o la mayoría de las veces existe en el hombre. Y en este tiempo, por sobre todas las cosas, sabemos de que los empresarios
no se conforman con tener una o dos empresas, quieren abarcar el mundo entero con sus empresas, con sus empleados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no cabe, en esa mente, no cabe más que el pensamiento del trabajo, el dinero, el acumular, el sobresalir, pero no hay un lugar en su mente para pensar en las cosas profundas, en las cosas del cielo, en las cosas que son las que realmente tienen un valor para nosotros que somos personas de fe especialmente. Al no haber dejado un espacio para nada, esas personas tienen que estresarse y terminan enfermas. ¿Pero por qué? Porque está de por medio el ser avaro, la codicia, el querer acumular, el tener más y más y más. Y hay gente, hay empresarios, hay empresas que no les bastaría una vida, la vida que Dios les ha dado, para poder gastar todo lo que tienen. Porque es tanto lo que tienen, tanto lo que proyectan, tanto lo que invierten, tanto en qué pensar, cómo acumular más, que una vida no les abarca, no abarca para todo eso. Y ahí viene el estrés. Y después de ese estrés terminan, bueno, enfermándose de cosas que son mucho más graves y de las cuales ya no se sale. Un estrés te puede producir un infarto, un estrés te puede producir un ACV, un estrés te puede producir una especie de locura, de enajenamiento, de enajenación mental. Un estrés es muy peligroso, el estrés, muy peligroso. Por eso uno siempre tiene que tener un árbol, en este caso este árbol fuerte, este árbol que es como un roble que está bien plantado a la vera del camino, y ese árbol es Dios, ese árbol es la vida, ese árbol es la fe, ese árbol es el amor, y ese árbol es de donde nosotros nos tenemos que agarrar, es nuestro soporte, es el que nos va a liberar y aliviar de llegar a un punto tan serio de estrés donde tengamos todos estos problemas de llegar hasta la locura misma y toda clase de enfermedades. Se está comprobado que la mayoría de las enfermedades que son, que vamos a llamar, como las llama el mundo, que son enfermedades que no tienen cura, enfermedades terminales, son producidas por estrés, la mayoría. Aunque las enfermedades terminales del mundo están, pero ninguna enfermedad es terminal cuando es una enfermedad que tiene que ver con la fe, porque ninguna enfermedad es terminal porque no es que te morís y la enfermedad te mató y ya no tenés más vida. No, porque tenemos una vida eterna aparte. Entonces ninguna enfermedad del mundo es terminal. Pero el mundo le llama enfermedad terminal a todas aquellas enfermedades que tienen la raíz, una raíz por la cual se genera esa enfermedad. Y es precisamente el vivir estrés. No nos damos tiempo para nada, ¿no? Yo quería compartir algo que... Pero, Perdón, Julie. Dale. Yo quería compartir algo que te escuché decir, Julie, recién y que en parte comparto y en parte no. Yo creo que estrés lo sufrimos todos, no solo los empresarios, creo que lo sufrimos todos, cristianos y no cristianos. Creo que no todos los empresarios son avaros y quieren tener y tener. Yo la verdad que animo, digamos, a eso, a que los empresarios puedan tener más empresas. ¿Por qué? Porque es como la parábola de los talentos. Creo que si un empresario abre más empresas, tiene la posibilidad de dar más trabajo. Y creo que como todos, hay empresarios buenos y hay empresarios no tan buenos. O sea, hay empresarios que ayudan a muchas fundaciones, y conozco que es así. Entonces quería compartir esto de que todos, en definitiva, en algún momento sufrimos el estrés por distintas situaciones.
problemas familiares, presiones de trabajo, de lo que sea, digamos. Pero quería compartir esto de que, bueno, que no todos los empresarios son avaros y quieren tener y formar más empresas, sino que aplaudo cuando abren un local, yo me pongo feliz. Uy, abrieron un local acá y otra sucursal allá, porque digo, se crean más fuentes de trabajo, por lo menos yo lo veo así. Eso lo quería compartir para que, digamos, para que Eso, Emma, está lo sepan. perfecto, porque nosotros no estamos hablando de la gente que quiere progresar, de la gente que quiere progresar bien y ayudar. Estamos hablando, precisamente, comentaba Raúl, esto vino a razón de que Raúl Sí, dice sí, lo entiendo, lo la entiendo. cantidad de errores que se producen en el empresariado. Y entonces esto viene a raíz de eso, que a veces tienen tanto y quieren más y más, que no les bastaría una vida para gastarlo todo. Pero, y yo decía también lo del árbol, y hago de cuenta que el árbol, el tronco del que uno se tendría que agarrar, que es la fe, que es el mismo Dios, es el mismo Dios. Seguro. Entonces muchas veces cuando uno está con demasiada cosa en la mente, de que tiene que hacer más dinero, que poner más empresa, que buscar más, no, no sos una persona espiritual, no te da la oportunidad para No lo llegar a sabemos. ser, Sí. no podés llegar a conocer a Dios. De todas maneras, yo no es que metes en una misma bolsa a todos. En la Claro. vida hay gente buena, gente que hace muchísimo bien, y hay gente que todo lo que acumula es para sí mismo. Y yo hablo de ese tipo de gente, que él es el tipo de gente que se estresa. Ahora yo digo de que si hay mucho dinero y vos podés compartirlo y podés repartir y podés crear orfanatos, crear escuelas, ayudar a hacer hospitales, todo ese tipo de cosas, pero es maravilloso, porque eso no te va a producir estrés. Eso te va a producir un pensamiento y un sentimiento de tal elevación, tan bueno, tan noble, que esas cosas no te estresan al punto de que podés llegar a volverte medio loco, porque es real eso, ¿no? La vida hay de todo, pero sí, yo sigo sosteniendo de que el estrés fundamentalmente es de este tiempo, eh, por la vida que estamos llevando. Y la verdad es que hay muchas madres, por ejemplo, una madre ama a sus hijos, pero resulta que tiene 6 hijos, tiene 5 hijos, y no tiene marido, es viuda. Entonces ella tiene que trabajar, tiene que cuidar a cada uno de sus hijos, tiene que darle de comer, tiene que vestirlos, tiene que llevarlos al colegio, traerlos, preocuparse por su salud física, preocuparse de su ropa, de su vestido. Una madre en esas condiciones es una madre estresada, se estresa. Quiera o no se estresa, porque es propio, digamos, también del ser humano, ¿no? De llegar a ciertos límites y en eso se convierte el estrés. Así es. Bueno, Y, le vamos a pedir a las personas, hermanos que nos escuchan, que si quieren dejar su mensaje o intención, algún comentario sobre esto que hemos hablado, del estrés, bueno, lo pueden dejar debajo de este video. Así, bueno, nosotros nos reconforta que ustedes, que los hermanos nos dejen algún mensaje y alguna acotación, algún testimonio, ¿por qué no? ¿Mm? Así que, bueno, y quería sí, decir, Yuri, que ya estamos ya en hora, así que ya estamos cerrando bueno, pero ya, le ¿no? vamos a decir a los hermanos también, permitime, que no Sí, solamente vamos a orar para que no nos estresemos nosotros, no se estrese nuestra familia, el estrés salga de las vidas de las personas de alguna manera, que Dios nos ayude en esto, ¿no? Sino también algunas indicaciones que son buenas para el estrés. Es decir, si vos escuchas música, eh, si te gusta la danza y danzás, si practicas algún deporte,
y no tenés dinero para ir a un gimnasio, pero podés correr, algo que podés hacer y que no te cuesta dinero, eso también te va a desestresar. Hay Así es. muchas maneras. Si podés viajar, máxime si te podés ir a algún otro lugar que no sea muy cerca y podés estar mucho tiempo, como alguien que yo conozco. Entonces también son maneras de desestresarse. Exactamente, así es. Bueno, Y sí, también creo que manera de desestresarse es estar y ponerse en la presencia de Dios con oración, leer la palabra, acercarse más a Dios, Más vale, que Él tiene todo el más poder y la vale. gloria. Así es, eso es así lo Más es. vale porque fundamental. Buscando su presencia. uno busca liberarse precisamente de esta presión también por la fe. Yo decía mucho antes, dije, de que aquel que realmente no tiene Amén. fe, no tiene de qué agarrarse. Y que Tal entonces cual, nos tal cual. tenemos que agarrar nosotros como si hubiera una inundación y nos está llevando la corriente. Y de pronto encontramos un árbol grande y nos abrazamos a ese árbol, Ujú. ¿no? Y entonces la corriente no nos va a llevar, no nos va a llevar ni nos vamos a ahogar, porque hemos encontrado un soporte en la vida. Y ese Así es. soporte grande que tenemos nosotros por gracia infinita de Dios es la fe, y es el mismo. Vengan a mí, dice, vengan a mí los que están Amén. cansados y agobiados. Cansancio y agobio, yo diría que es Ujú. más o menos como decir estresado. Así Porque el es. que tiene estrés tiene un cansancio mental terrible y tiene un agobio no solo en la mente, sino también en todo el cuerpo, en todo su ser. Entonces, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como decir, vengan a mí los que están estresados, yo los voy a Así es. liberar, los voy a cuidar, es Mm. nuestro Dios, es nuestro papá. Muy Amén. lindo, me encanta. Qué lindo, sí, qué lindo. Bueno, Yuri, vamos nomás. Bueno, muy bien. Bueno, mis queridos amados y amadas del Señor, cuando nos sentimos amados y amadas del Señor, y cuando podemos amar, yo les aseguro eh, que si nos estresamos, porque somos seres humanos, en algún momento podemos estresarnos, pero ese estrés va a pasar con facilidad, con rapidez. ¿Qué decirle? Que estamos felices con este encuentro que hemos tenido, que bueno, Raúl no va, Raúl tiene algo para decirles, no sé si se los querés decir ahora o después. No, 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 más adelante, ¿no? En otro programa. Más adelante, muy bien, muy bien. Porque si no se va a estresar. Sí, Si no se va a me estresar. estreso desde ahora. Vamos a estar pensando todo el tiempo. Mm. Bueno, que el Señor y la Santísima Virgen nos bendigan a todos. Que la verdad que el Espíritu Santo derrame ese espíritu de paz, ese espíritu de confianza, ese espíritu de esperanza y ese espíritu de fe, para que no nos sintamos nunca acorralados, porque el estar estresado es como estar acorralado, es como estar contra una pared de la cual no podés salir, porque 100 manos te están apretando contra la pared. El estrés puede llegar a ser algo así, que a mí se me ocurre, pero puede llegar a ser algo así, muy, muy difícil de soportar. Entonces, mis queridos hermanos, la gran receta es el amor a Dios, es orar mucho. Cuando nos sintamos así, agobiados, cansados, estresados, oremos. Señor, envía tu luz y tu verdad sobre mí. Señor, dame el alivio, porque tú eres el alivio. Libérame, libérame de mis cansancios, libérame de mis ideas obsesivas, libérame de todo eso que me estresa. Y el Señor, este amado que nos ama con todo el corazón, va a venir inmediatamente en nuestro auxilio, porque somos sus hijos, porque Él nos ha creado, nos ha hecho sus hijos, entonces nos ama. Y una mamá y un papá que aman a sus hijos
Cuando ven que sus hijos están sufriendo y piden auxilio, van inmediatamente a los brazos de sus padres. Así tenemos que hacer nosotros con nuestro amado del alma. Abrazarnos fuertemente cuando nos sintamos demasiado agobiados, cansados, estresados. El Señor nos bendiga y nos guarde. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, este encuentro con el amado que nos ha proclamado nuestro hermano Raúl Wiki. Así es que nos estamos viendo, mis hermanos, próximamente, el viernes próximo, a las 20 horas, como siempre, cuando les diga, encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos.